toca empezar a mí, como es lógico en una presentación. Va a ser una presentación pretendidamente muy corta, por varias razones. Una, por no hacerme pesado, que es importantísimo. La segunda, porque hablar de un libro en el que mucha gente no ha leído el libro, pues es difícil, porque no hay referencias, el público no tiene referencias y entonces no tiene donde cogerse para muchas cosas que se pueden decir del libro. Y la tercera es porque es doblemente difícil, porque no se debe, entiendo yo, en una presentación desvelar demasiadas cosas del libro, porque si el autor ha diseñado pues una trama y unas sorpresas y unas cosas en el libro, pues desvelarlo sería hacerle un flaco favor al lector, ¿no? Y en tercer lugar, y en cuarto lugar quiero decir, porque lo que se pretende también es que vosotros, la audiencia, pues no sé, preguntéis luego y en la medida de lo posible pues hagamos un pequeño coloquio a unas sabiendas de que, como he dicho antes, habrá gente que no ha leído el libro y entonces habrá que ir con, o sea, calculo que tanto Néstor como yo, si tenemos que responder a algo, pues tendremos que ir con mucho cuidado para no desvelar esas cosas. Dicho esto, pues agradeceros vuestra presencia y voy a comenzar. Me permitiréis que lea un pequeño texto que he escrito y, como digo, es muy cortito. Al acertar presentar el libro de Néstor comprendí demasiado tarde que me había metido en un jardín, un pequeño jardín. El jardín en cuestión viene dado porque necesariamente había que hablar de literatura de ficción y yo no soy un experto en literatura de ficción. He leído cosas, aquellas que me han gustado, pero evidentemente no soy un experto. Así que, como los compromisos hay que cumplirlos y yo había aceptado el compromiso de presentarlo, pues voy a ello. Para ello, pues como hacemos todos últimamente, me metí en la red y empecé a bucear en la red, que lo sabe todo y lo tiene todo, y empecé a buscar y me encontré con un berenjenal increíble. Pues ¿por qué? Porque dentro del término de literatura de ficción, en la red hay absolutamente de todo. Y además de todo y de lo más heterogéneo. Hay un montón de blogs, hay un montón de libros que se ofrecen y se presentan y se comentan, pero que está lleno de géneros, de subgéneros, totalmente cada uno de un padre y una madre. Quiero decir, por ejemplo, dentro del término de literatura fantástica se muestran mezclados una serie de géneros, subgéneros de lo más variado, que van de la novela más o menos histórica a la ciencia ficción, pasando por la novela de terror, la novela gótica, de vampiros, o simplemente la novela de aventuras o de acción ambientada en muy diversas épocas, incluso en época actual, y en donde se pueden o no incorporar elementos mágicos. Incluso también he observado que algunos incluyen en este género otras novelas como el shonen. No sé si habéis oído hablar del shonen. El shonen sería la novela que correspondería al manga o al anime japonés. También lo meten dentro de la literatura de ficción, con lo cual es tremendamente genérico y tremendamente heterogéneo. El tema de la clasificación es complejo debido a la gran diversidad de temática y formas. Por ejemplo, una definición de literatura de ficción, para entendernos un poco, podría ser la literatura de ficción fantástica, aquella que, ambientada en mundos atemporales, en donde aparecen interrelacionados personajes y situaciones más o menos reales con otras fantásticas, muchas de ellas totalmente inventadas, y otras que se inspiran en la rica saga de leyendas europeas, y en donde lo maravilloso y lo mágico tiene un papel predominante. Esto podría ser una definición. Ahora bien, no abarca algunas de las novelas que se consideran como los orígenes de este género, que son, por ejemplo, los cuentos de E.T.A. Hoffmann, o los de Edgar Allan Poe, que yo os recomiendo, o el Frankenstein de Mary Shelley, o el Drácula de Bram Stoker, que también es un gran antecedente de la literatura de ficción, que a quien no lo haya leído yo se lo recomiendo vivamente. Eso sí, va a pasar mucho miedo. Mucho miedo. Yo recuerdo que cuando lo leí, y ya tenía 20 y tantos largos años, lo leía por la noche, había momentos que tenía que cerrar el libro y decir, bueno, hasta aquí leo, porque si no, no voy a poder dormir.
Y además es un libro con una técnica buenísima, ¿no? Es un libro en donde no hay propiamente narración, bueno, es una narración evidentemente, pero todo está estructurado en cartas. Todos son cartas. Cartas que se envían unos a otros, y por medio de las cartas que unos envían a otros, tú puedes ir retomando toda la acción, ¿no? Es un libro fantástico, es un libro de verdad que hay que leer. Ya lo digo para los que no tengan miedo. Pues bien, otro libro famosísimo, antecedente, es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que todos más o menos lo hemos visto, bueno, alguna película o bueno, alguna cosa. O, por ejemplo, otra fundamental es la obra de H.P. Lovecraft, también de miedo, y también muy fuerte. Yo recuerdo que el primer libro que leí de Lovecraft, yo vivía entonces en Barcelona, y recuerdo que iba, durante una semana me pasé por las Ramblas mirando así a la izquierda y a la derecha. Porque eso que dices, ostras, estaba totalmente influido por ese libro. Como veréis, bueno, lo de Lovecraft es, aunque es de terror, tiene un componente fantástico increíble, ¿no? Los mundos que él describe, y sobre todo los monstruos que él describe son impresionantes, ¿no? También es verdad que cuando has leído unos cuantos, al final ya te cansa tantos adjetivos, ¿no? Porque Lovecraft es un hombre de una adjetivación extrema, ¿no? Increíble. Pero bueno, como veis, el tema de las denominaciones es muy difícil, sobre todo en este podemos llamar género de literatura de ficción. Otra denominación que también he encontrado en las redes es la de literatura de lo maravilloso. Bueno, este es un término también súper ambiguo y súper abierto, ¿no? Porque, por ejemplo, en literatura de lo maravilloso también podrían caber los cuentos infantiles, que son de ficción, pueden ser fantásticos o maravillosos, pero claro, los cuentos infantiles no es este tipo de literatura, es otra cosa, ¿no? Cuentos infantiles, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que sí que está claro es que este tipo de novelas ha adquirido, desde mi punto de vista, en los últimos años un desarrollo notable, gracias a los medios de comunicación de masas, cine y televisión, y sobre todo los videojuegos, que han sabido nutrirse de estas historias y desarrollarlas con bastante acierto. El auge de la literatura de ficción creo yo que es palpable. Solo tenéis que, como yo he hecho, navegar en la red y veréis la cantidad de títulos y autores nuevos que aparecen y se ofrecen. Haciendo un poco de historia, podríamos decir que la moderna novela de ficción fantástica nace con la obra de John Ronald Reuel Tolkien, El Señor de los Anillos, El Hobbit. Fijaros que en el momento actual Tolkien está considerado un clásico y no hace ni 80 años que se publicaron sus novelas. Para que veáis un poco cómo funciona esto, ¿no? Y ahora ya es un clásico, ¿no? Tolkien es el primero que le da a este tipo de historias, desde mi punto de vista, una solidez y una profundidad desconocidas hasta entonces, fundamentadas en el extenso conocimiento que poseía de las mitologías griegas, las sagas nórdicas y de las historias y leyendas de toda Europa. Pero Tolkien, ante todo, es un lingüista y un poeta. Y eso se nota profundamente en su obra. Si leéis a Tolkien o habéis leído a Tolkien, veréis que está lleno de idiomas que él inventó, de poemas que él hizo, ¿no? De hecho, él tenía un círculo de amigos y durante mucho tiempo se reunían para leerse los poemas y para leerse las historias que cada uno iba escribiendo. Como anécdota, cabría decir que Tolkien, de hecho, escribió la saga del Hobbit y del Señor de los Anillos para crear una mitología que le diera cuerpo y forma a las lenguas que él previamente había inventado ya, había creado ya. Entonces él primero creó una serie de lenguas, ¿no? Las lenguas de Noldor, o bueno, una serie de lenguas, y después pensó que las lenguas, si no tenían detrás una historia, unas vivencias, una mitología, unos hechos, una historia, no les faltaba fuerza. Y entonces, a partir de ahí, es cuando él empezó a escribir sus novelas, y después, que en principio eran novelas para sus hijos, pero como el Hobbit la escribió para sus hijos, pero después tuvo un gran éxito, y fue cuando ya le encargaron El Señor de los Anillos, y él ya se volcó en esa trilogía que ha sido fundamental, entiendo yo, para toda la literatura de ficción posterior. Paralelamente aparecerían, junto con las obras de Tolkien, las obras de C.S. Lewis, amigo íntimo de Tolkien también, y que
más o menos publicó por la misma época del Señor de los Anillos y del Hobbit sus 7 libros de las Crónicas de Narnia, que se han llevado al cine. Y posteriormente un gran número de grandes sagas, de las que voy a citar unas poquitas nada más, como es la de Úrsula K. Le Guin con los libros de Terramar, de 1968, o Margaret Weiss y Tracy Hickman con las Crónicas de Dragonlance, de 1984, o Andrei Sapkowski con las sagas de Geralt de Rivia, de 1986, para culminar en el momento actual pues con las super conocidas y mediáticas J.K. Rowling y su Harry Potter, y de 1997, y George R.R. Martin y su Canción de Hielo y Fuego, de la cual se ha hecho una gran serie que es